Telecafé Especiales presenta entrevista con el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Saludo especial a todos los seguidores, a quienes nos ven por el canal Telecafé, en este programa que hemos preparado para ustedes y hemos querido invitar, valga la redundancia, a un personaje especial, de importancia para el gobierno nacional, pero también de relevancia para la región. Dice él que nació en Manizales y se malcrió en Pereira. Y estamos precisamente aquí desde el Parque Nacional del Café en Montenegro, Quindío, en el eje cafetero colombiano, con el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, a quien saludamos. Señor Superintendente, gracias por estar con nosotros. No, a usted, John, muchas gracias por la invitación y para mí todo un gusto y un honor estar en este programa. Bueno, entregaba usted en la región, en el eje cafetero, la semana inmediatamente anterior, los resultados, lo que fue el balance, la rendición de cuentas del periodo 2018, contundentes acciones contra la carterización de algunas empresas, cifras que para muchos son astronómicas. Dentro de esos casos, pañales, cementeras o las empresas de cementos, continúan con esa lucha frontal por la protección de los beneficios del consumidor. Sí, mire, en la audiencia de rendición de cuentas que hicimos en el Parque del Café, en Montenegro, aquí en el Quindío, nosotros dimos a revelar lo que ha sido el ejercicio de una política pública en los últimos años. Sí. ¿Qué quiero decir con eso? Que antes del gobierno del presidente Santos, lamentablemente para el país, no habíamos logrado construir una política pública de protección a la libre competencia económica, que no es nada distinto que proteger el modelo económico, la economía de mercado, y tampoco de protección a los consumidores. Y a través de una cantidad de cosas positivas que han venido pasando en los últimos años, la superintendencia se ha fortalecido. Sí. Y ese fortalecimiento institucional le ha permitido tomar unas decisiones muy importantes. Entre ellas, lo que usted muy bien menciona, ha sido la lucha frontal contra la cartelización empresarial, y hemos detectado, investigado y sancionado importantes carteles empresariales, sí, que para que la gente nos entienda, ocurre cuando unos empresarios se niegan a competir en vez de estar compitiendo, que es lo que el modelo económico espera de ellos y la sociedad espera de ellos, que esa competencia genera beneficios para toda la sociedad. Se confabulan, se amangualan y empiezan a ejecutar actos anticompetitivos. Fijan artificialmente los precios, por lo general al alza, se reparten los territorios, tienen una misma política de descuentos y empiezan a jugar de manera equivocada, claro, de manera ilegal en los mercados. Señor Superintendente, para el caso concreto de la región, del eje cafetero, la semana también anterior se daba la noticia, empresas sí, dedicadas al sector al sector financiero, también está afectando al consumidor. Ahí la superintendencia tomó acciones. ¿Qué alcance tienen? Es que eso se trató de una decisión donde en todo Colombia, después de una investigación algo larga, en la delegatura de competencia de la superintendencia se encontró que muchas empresas, recuerdo tal vez el número 64, 65 empresas, en sus operaciones de comercio, cuando financiaban la adquisición de bienes a sus clientes, sí, cobraban una utilidad mayor que la tasa de usura. Es decir, estaban teniendo más rentabilidad en el proceso de financiación del que la ley les permite. Y es importante aquí indicar que como son operaciones de financiación por parte de entidades, de empresas no pertenecientes al sector financiero, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio hacer esa vigilancia. Si fueran bancos, sí, le corresponde, por ejemplo, a la Superintendencia Financiera. ¿Qué alcance tienen esas sanciones? Esas sanciones, pues, depende del proceso. Depende de lo que hubiese pasado, sí, en el caso particular. Unos fueron sancionados con más monto que otros, dependiendo ya de cada una de las particularidades de la conducta que cada uno de ellos ejecutó. Bueno, dentro de las acciones que ha tomado la Superintendencia de Industria y Comercio en cabeza suya, hay casos tan sonados como el tema de los ingenios azucareros, sí, y ya lo decíamos. ¿Cómo va este proceso? ¿Ellos ya pagaron las multas o el proceso continúa? Sí, uno de los casos... que incluso vincula al ingeniero Risaralda, aquí, sí, en nuestra región. Uno de los casos emblemáticos de la superintendencia es lo que se conoce como el cartel
del azúcar, Sí. que lo sancionamos, si mal no recuerdo, en el año 2015, finales del año 2015, es decir, hace 3 años. Pero déjeme decir una cosa, esa es la segunda sanción que el sector azucarero tiene por temas de cartelización empresarial. La primera sanción se produjo en el gobierno del presidente Uribe en el año 2009. Lo que pasa es que esa sanción pasó desapercibida porque vivíamos en un país tan absurdamente concebido en estos temas, que la máxima multa de ese entonces era 1.000 millones de pesos. Y 1.000 millones de pesos ¿Cómo se le da entonces los para una tentáculos a la empresa de esas es como una superintendencia? palmadita en la espalda y como mire que violar la ley paga. Y esta ya fue una segunda sanción, también por un tema de cartelización, pero por hechos diferentes, que impusimos en el año 2015, donde las sanciones fueron de casi 300.000 millones de pesos. Sí. ¿Por qué? Porque este país modificó la capacidad sancionatoria de la superintendencia. Y a eso se debió a un cambio legislativo en donde ya tenemos mayor capacidad sancionatoria. Esa multa está prácticamente recaudada en su totalidad hoy, queda un pequeño remanente, porque algunas personas de los sancionados, algunas de las empresas sancionadas ejercieron un derecho que es pedir un poco de financiación para el pago, dando unas garantías de que van a pagar, etc. Sí. Pero ese es una obligación, una sanción que ya está prácticamente recaudada. Estamos en esto que se llama Especiales Telecafé. Ustedes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales en @Canal Telecafé desde el Parque Nacional del Café, con el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien es además abogado, especialista en Derecho Procesal y candidato a la maestría ya, como decimos popularmente aquí en la región, casi que se la corona. Sí. Es que no he podido hacer la tesis porque he estado algo ocupadito. 6 años de gestión al frente de la entidad. Sí. Incluso algunos no, las cifras están, es de los personajes que más ha durado en el gobierno Santos. En mi caso particular, yo estuve en el gobierno desde el primer día y me iré pues, después de que termine el gobierno Santos, que el presidente Duque nombre superintendente. Soy de los pocos funcionarios. Sí. Recuerdo a la canciller, a María Ángela Holguín, a Mariana Garcés, la ministra de Cultura, al presidente de la República y yo, que estamos desde el primer día hasta el último, como le dije yo un día al presidente, aquí en la 26 con séptima, no en el servicio diplomático como algunos sí lo han estado. Bueno, también es importante recalcar que ha sido calificado por importantes publicaciones como la revista Semana, como el personaje del año. Incluso creo que recientemente usted había dado también una sanción a una empresa de telefonía celular de 86.000, más de 80.000 millones de pesos. Esa fue la primera gran sanción, fue una sanción que además lleva muy poco tiempo en la entidad, ya todos los Yo llevaba unos cuantos meses en la entidad y pusimos una sanción a Claro por 85.000 millones de pesos por 2 conductas anticompetitivas de abuso de posición de dominio en el mercado de la portabilidad numérica, que es ese derecho que tienen los colombianos de cambiarse de operador cuando así lo quieran. Y esa fue la primera sanción importante que en Colombia se puso a una empresa. Yo creo que la sanción más grande que se ha puesto a una empresa en particular en Colombia y que marcó, diríamos, un precedente para lo que venía. Yo siempre digo que esa sanción fue muy importante porque le mandamos un mensaje a la clase empresarial bajo un dicho, pues por lo menos, no sé si de todo Colombia, pero sí de nuestra región cafetera, que es: por el almuerzo se sabe cómo será el desayuno. Pero señor superintendente, hablando precisamente de estas sanciones, que es más lo que lo han Perdón, me equivoqué de frase, por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Sí, señor. Hablando precisamente de este tema, quería aprovechar para preguntarle, se impone una sanción a una empresa, pero esto tiene un efecto colateral, por llamarlo de algún modo. Obviamente al consumidor, al ciudadano de a pie, le interesa porque se están protegiendo los derechos, pero son empresarios con poder. ¿Cómo es el manejo? Que además pasa primero por una fase técnica, por lo que uno ve, pero también tiene un manejo político de esos empresarios que llaman a presionar al Congreso o al presidente. En ese caso de Claro, pues imagínese, era nada más ni nada menos que contra una empresa de Carlos Slim,
para ese momento el hombre más rico del mundo. Sí, señor. Pero también hemos impuesto sanciones a gente muy importante, con mucho poder económico, con mucho poder político, con mucho poder social. Pero hay presiones después de una sanción. Las empresas cementeras, el caso de Argos, los ingenios azucareros, tecnoquímicas, familia, etc. Esas empresas, sí, la verdad, tratan por muchos medios de que la superintendencia sienta su poder. Sí. Diríamos, uno sabe y tiene conocimiento de que están ejerciendo el pataleo por fuera de los expedientes, con lobby, con presión al gobierno, con reuniones en presidencia, con reuniones en los ministerios en el Ministerio de Comercio, en los medios de comunicación, buscando amigos. Pero aquí ha pasado algo que el país además lo ha visto, no es cuento. Todas esas acciones han resultado absolutamente infructuosas. Sí. No han generado ni la revocatoria de ninguna de esas decisiones por parte del superintendente, que eso está bajo el control del superintendente. Sí. Pero una cosa muy importante que se refleja en una decisión de gobierno, que es, ahí sigue estando el superintendente. Al superintendente no lo han tumbado y el presidente de la República no le ha pedido la renuncia y el presidente de la República no lo ha declarado insubsistente. Ni los ministros han salido a controvertir las decisiones del respaldo, entonces, claro, del estamento del respaldo del gobierno, porque entre todos hicimos el compromiso, sí, con el presidente, con la gente más importante del gobierno, que íbamos a construir por primera vez en la historia de Colombia una política pública de protección de la libre competencia, con una condición, de que lo íbamos a hacer sin distingo alguno, que lo íbamos a hacer con el carácter que eso ameritaba y sin importar quién fuera el sancionado, si era muy importante, si no era muy importante, si era muy rico, si no era muy rico, si medía 2 metros, no medía 2 metros, si tenía los ojos verdes o no tenía los ojos verdes. Claro que sí. Y eso finalmente lo demostramos y lo logramos ejecutar como gobierno. Señor superintendente, vamos a una pequeña pausa para comerciales, pero ya regresamos aquí a Especiales Telecafé. Vamos a hablar de cómo va esa dinámica de descentralizar la entidad, descentralizar la Superintendencia de Industria y Comercio, de hacerla más conocida, más cercana a las regiones y cómo esto le ha servido, y también de que pudo haber sido tenista profesional y bueno, por cosas del destino, ya nos contará el superintendente, no lo pudo lograr. Pausa, ya volvemos. Telecafé Especiales presenta entrevista con el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Telecafé Especiales presenta entrevista con el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Continuamos desde el Parque del Café, el Parque Nacional del Café en Montenegro, Quindío, con el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Antes de ir a comerciales, les he planteado la siguiente pregunta: ¿cómo va esa estrategia de desbogotanizar, la ha llamado usted, a la Superintendencia de Industria y Comercio? Y hoy encontramos una entidad más cercana y efectivamente descentralizada. Sí. Uno de los objetivos que nos hemos trazado es que el país entero conozca la superintendencia, y para eso hemos diseñado varias estrategias, para llevar la superintendencia a la radio, para que la oigan todos los colombianos, a la televisión, para que la vean todos los colombianos y la oigan todos los colombianos. Pero también hemos hecho un trabajo de ir a las regiones para hacer presencia física en las regiones. Varios programas, destaco 2 de ellos. El primero, creamos 27 casas del consumidor, de las cuales 15 están en ciudades capitales, sí, distintas a Bogotá, y 12 están en Bogotá, pero en las distintas localidades de la capital de la República. Entonces, descentralizamos Bogotá y desbogotanizamos a la superintendencia. Y tenemos, que este tal vez es el programa más bonito de la superintendencia, compramos 5 buses, sí, primero uno, después otro, y completamos 5 buses. Y esos 5 buses los tenemos dando vueltas por todo Colombia. Pero
¿También llegan a los municipios? Claro, hemos ido a 780 municipios. Colombia tiene 1.100 municipios Sí. más o menos, un poquito más, 1.100. Y hemos ido a 780 municipios. Hemos atendido a 200.000 personas que físicamente se han subido a nuestros buses, y municipios de 5.000 habitantes, de 7.000, de 10.000, de 15.000, de 1.000.000 de habitantes, por todo Colombia, llevando a la Superintendencia de Industria y Comercio para que la gente la conozca y sepa, cuando se vaya al bus, cómo contactarse por todos los canales de atención que tiene la Superintendencia. ¿Y las quejas más recurrentes en estos buses SIC y en las casas del consumidor, cuáles son? En materia de, o sea, diríamos casi todo es en materia de consumidor, y es quejas por la prestación del servicio de telefonía móvil, El dolor de que cabeza. ese ha sido de un todos. dolor de cabeza, cada vez menos, la verdad, pero ese ha sido pues un tema reiterado por los años. Otro tema, el que tiene que ver con las garantías de calidad e idoneidad de la compra de electrodomésticos. Electrodomésticos que salen malos y la gente, el empresario no responde. También lo que tiene que ver con la compra de muebles. Sí. Usted se acuerda que hay un dicho que dice que no hay más incumplido que un carpintero, que es más incumplido que un carpintero. Eso pasa también en las reuniones de consumo. La gente compra los muebles, no se los entregan en la oportunidad que es, se los entregan de forma distinta, etcétera. Son como automóviles, Sí. garantías Digamos de que automóviles. estas oficinas han sido fundamentales en esa estrategia, porque cuando uno le dice en Superintendencia de Industria y Comercio, puede imaginarse un monstruo al que difícilmente puede ingresar el colombiano de a pie, pero Casa del Consumidor lo nota más cercano y puede llegar a formular su queja donde sienta que están afectados sus derechos. Mire, le voy a decir una cosa que parece como medio romántica e inventada, pero uno de los propósitos de la superintendencia es, incluso tenemos una diapositiva en presentaciones que termina con eso, que hemos logrado el objetivo de meternos en el corazón de los colombianos. Y parte de eso es todo lo que hemos hecho por fuera de Bogotá, que incluso le digo, mire, cuando llega ese bus a un municipio de 5.000, 7.000 habitantes, la gente va y se toma foto con el bus. O sea, además de que van y buscan asesoría, se toman foto con el bus. Todo un acontecimiento institucional. Estamos en especiales Telecafé. Recuerden que ustedes nos pueden seguir y pueden opinar a través de nuestras redes sociales, @canal Telecafé. Y quiero terminar este último bloque porque todos sabemos, estamos en la coyuntura del empalme de la administración que termina, el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República, y el presidente electo Iván Duque. ¿Cómo va ese proceso de empalme, señor superintendente? Muy bien. ¿Hasta cuánto está usted en el cargo? Me decía... Muy bien, allá hubo una comisión, Sí. Nos demoramos como 5 horas, le explicamos lo que hemos venido haciendo los últimos 5 años, se fueron muy contentos, y estamos esperando que después del 7 de agosto el presidente Duque inicie la búsqueda de superintendente, la búsqueda pública de superintendente. Quien quiera ser superintendente de Industria y Comercio, que se inscriba en la página web de la superintendencia, y el presidente escogerá de entre uno de ellos, de los inscritos, y con esa persona me reemplazarán. Casi un proceso público. Es un proceso público, Sí. no de concurso, pero es un congreso público en donde la gente va a saber quiénes se Facultativo del inscribieron, presidente. y el presidente escogerá uno de ellos, y estamos haciendo mucha fuerza, estamos muy confiados con que el presidente escoja un gran superintendente que continúe esta tarea que para nosotros por lo menos ha sido muy gratificante y maravillosa de hacer. ¿Y qué consejo le daría al nuevo superintendente? Como decimos aquí en la región, tiene la vara alta, y por lo que se ha dicho, por lo que es evidente, sanciones a grandes empresas con poderosos tentáculos y calificado por prestigiosas publicaciones como Hombre del Año, y por lo menos en el abanico o en la baraja de los siguientes años. Mire, yo le daría 3 consejos al próximo superintendente. El primero, trate de trabajar con la mayor cantidad de gente que hoy trabaja en la super, Sí. que es unos funcionarios impresionantemente buenos. Ese es el éxito de la superintendencia. Lo segundo es que se amarre a la silla. Y la forma de amarrarse a la silla es tomar la decisión que tiene que tomar en el momento que la tiene que tomar, con independencia de si le gusta o no le gusta a alguien, lo cual incluye al presidente de la República. Y el tercer consejo es que se preocupe mucho de explicarle a la gente por qué son importantes las decisiones que está tomando.
¿Y qué espero yo? Pero Que suba la vara. Que al próximo superintendente le suba la vara. ¿Usted tomó decisiones que no le gustaron en su momento al presidente de la República? Porque es uno de los consejos. No, yo tomé decisiones sin importar si le gustaban al presidente de la República o no. Si le gustaban al presidente o no, habría que preguntárselo a él. Sí. No puedo contestar la pregunta por él. Lo que sí es que nunca tomé una ni por disgustarlo ni por congraciarme con el presidente. Y lo que yo sé y he visto, y lo que el presidente me ha transmitido a mí, y el país lo ha visto, es que él ha respetado todas las decisiones. Sí. Y ha mostrado satisfacción por esa política pública que logramos construir entre todos. Eso es lo que me parece. Pero el próximo superintendente, le repito, no puede pensar qué le gusta al presidente. Lo que tiene que pensar es que hay que hacer lo que es correcto hacer. Puede que no le guste a un presidente, pero duerme tranquilo. Doctor Felipe, ya para concluir, no quiero que se me quede en el tintero esta última parte, porque cuando empezábamos el diálogo decía que usted es de Manizales, pero malcriado en Pereira. Es que usted lo dice así, llegó muy pequeño a la ciudad, a Pereira, la capital de Risaralda. Nací en Manizales, viví hasta los 8 años, me fui a vivir a Pereira, finalmente me crié en Pereira, y yo por tomar del pelo digo que me malcrié. Sí. Pereira es una ciudad extremadamente liberal, que genera un ambiente liberal entre el espíritu de los pereiranos, y ese liberalismo muchas veces lo malcría uno, pero es bueno para la vida. Hijo de ex senador. Sí, mi papá fue senador. Y constructor, un importante empresario de la construcción en Pereira. Sí. El sector de la villa. Sí, fue quien construyó todos los barrios cercanos a la Villa Olímpica. ¿Le sirvió eso para escalar un poco profesionalmente o la tuvo que trabajar también mucho? ¿Yo? Sí. No, mi papá a mí nunca me consiguió un puesto. ¿No? Y una vez le pedí un favor de que lo hiciera, porque él era muy cercano al presidente Gaviria, y entonces me dijo, yo, si le consigo un puesto, me quedaré toda la vida consiguiéndole puesto. Coja el teléfono y llame al presidente Gaviria y pídale usted el puesto. Él sabe quién es usted. Y obviamente a mí me dio pena. Sí. Entonces con eso aprendí que uno las cosas se las consigue por uno mismo. ¿Y cómo es eso de que le dejó de hablar a su señor padre también durante varios tiempos? Porque le dijo, del tenis lleva practicando más de 6, 7 años, 10 años, y le dijo, el tenis hasta aquí, póngase a estudiar. No, no fue tan así. Yo era un buen tenista, era un tenista destacado, diríamos, en Colombia, el quinto o el sexto de mi categoría. Tenía a los 12, 13, 14 años, tenía la idea, no las cualidades, mire usted, la idea de ser tenista profesional, y me iba a ir a vivir a Alemania. Mi papá me había dicho que sí, y 8 días antes de montarme el avión me dijo que no, que él consideraba que eso era un error para mi vida, y entonces asumimos no le hablé como en 6 meses, y asumimos un compromiso, que si yo era campeón nacional, me volvía el 1 de Colombia, me mandaba. Y mi papá terminó teniendo razón. Sí. Nunca logré ser el 1 de Colombia, entonces nunca me fui, nunca fui tenista profesional, y creo que esa fue una decisión sabia de mi papá. ¿Y el bichito de la política, de pronto un cargo de elección popular, le suena? Nada es descartable en la vida, pero yo he dicho muchas veces que yo le voy a demostrar a este país cómo yo ejercí un cargo como lo ejercí, sin esperar salir de acá para inmediatamente, o renunciar para irme, o salir de acá para inmediatamente postularme un cargo de elección popular. Las decisiones de la superintendencia fueron todas técnicas y tuvieron muchos objetivos, pero el único que no tuvo fue el buscar votos con esta gestión. Bueno, le puede estar sonando. Doctor Felipe Robledo, muchas gracias por A estar usted con muy nosotros. amable, John. Es el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo del Castillo, quien estuvo con nosotros aquí en Especiales Telecafé. Recuerden, ustedes pueden seguir participando a través de @canal Telecafé. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Telecafé Especiales presentó entrevista con el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo.